del día de hoy. Bueno, voy a compartir con ustedes. Comienzo la grabación. El día de hoy, siendo el 2 de octubre de 2024, una fecha simbólica también para México. 2 de octubre no se olvida la matanza de Tlatelolco en 1968 y de la cual muchos sabemos. Pues el día de hoy, 2 de octubre, en una fecha tan importante, nos acompaña justamente el doctor Alfredo René Uribe Manríquez, quien es doctor en Derecho. Voy a permitirme leer rápidamente su síntesis curricular para que ustedes sepan quién es la persona, quién es el doctor que nos está acompañando en este momento a través de la plataforma del Liceo Académico, una personalidad importante en el ámbito jurídico y que le agradezco nos haya tomado la invitación para estar con nosotros. Bueno, el doctor Alfred René Uribe Manríquez, él es postdoctor en nuevos retos de gobernanza pública por la Universidad de Salamanca y Tirant Formación, es doctor en Derecho con énfasis en Derecho Penal y Procesal Penal, cuenta con estudios y doctorados terminados, diplomado en estudios avanzados en problemas actuales de Derecho Penal y Criminología por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Cuenta con estudios doctorales terminados en 2023 en sistemas anticorrupción. Es maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Hidalgo, en razonamiento probatorio por la Universidad de Génova, Italia y Girona, España, y en argumentación jurídica por la Universidad de León, España. Asimismo, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo. Ha sido y es actualmente profesor en diversas universidades y centros de estudios en México y en el extranjero, como en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la hoy Escuela Federal de Formación Judicial, el Centro Jurídico Integral de Ciencias Penales y Criminología, el INEG de Nicaragua, CESJUL de Colombia, la Universidad Galileo de Guatemala, la Universidad Autónoma de Hidalgo, entre otras en Perú, Ecuador, España, Brasil. Es autor y coordinador y participante en más de 30 libros y participaciones en otras obras colectivas publicadas en diversos países, destacando sus obras, autoría y participación en el Derecho Penal, quinta edición por la editorial Flores, en México, y la prueba y ejecución penal México 2020. En su actividad profesional ha sido servidor público por más de 20 años, ocupando los cargos de agente ministerio público, juez y magistrado, todos en el estado de Hidalgo. Es miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de la Asociación Iberoamericana de Epistemología Jurídica, entre otras más. Le doy la más cordial bienvenida al doctor Alfredo René Uribe Manríquez. Le voy a ceder ya el uso de la voz. Les pido a todos para poder interactuar con el doctor al final, mantengan su cámara encendida. En este momento ya está aquí con nosotros el doctor. Permítanme un segundo. Adelante, mi estimado doctor Alfredo René Uribe. Bienvenido a tu casa, Liceo Académico. Te escuchamos. Hola, muchas gracias. Pues buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar con ustedes y bueno, pues agradezco la invitación al maestro Camacho y al Liceo Académico MX. Pues les agradezco en todo lo que valen la invitación a dar esta charla, además de que me emocionó mucho que desde un primer momento el maestro Camacho me dijo, oye, pues es gratuito este evento, así que bueno, a mí me gusta mucho y lo hago con todo gusto porque pues digamos es con un afán de generar cultura jurídica en el país, lo cual se agradece en todo momento y aprecio en todo lo que vale la invitación y bueno, pues a todas las personas que están conectadas. Yo sé que es tarde, que muchos salimos de trabajar hace mucho, hace poco, así que trataré de hacer dinámica esta charla con ustedes. Y cuando me hicieron el favor de invitarme, eh, la verdad es que el tema que escogí fue el de ejecución penal, porque yo he sostenido en diversos foros que la ejecución penal es el capítulo más oscuro de la ciencia procesal, ¿no? ¿Y por qué considero que es el capítulo más oscuro de la ciencia procesal? Porque nadie le puso atención, así de fácil. ¿No?
todos nos fuimos, digamos, cuando comenzó la capacitación del sistema sobre el sistema acusatorio, todos nos enfocamos en las cuestiones de litigación, en la investigación, en la intermedia, en el juicio, pero nadie se preocupó por la ejecución penal, ¿no? Y a mí esto me parece un craso error, en virtud de que incluso el decreto de reforma constitucional de junio del año 2008 contemplaba que la ejecución penal entraba en vigor a los 3 años de publicada la reforma. Es decir, en el año 2011 tenía que haberse implementado el sistema de ejecución penal en el país. Y pues como todos sabemos, en realidad esto no se hizo, pues no sé, alrededor del año 2014, 2015, cuando pues se empezó a voltear la mirada de, oye, pues tenemos una deuda pendiente, ¿no? Con la ejecución penal porque tenía que haber entrado desde el 2011. Hubo muchos amparos en donde personas privadas de la libertad exigían el juez especializado en ejecución penal para el conocimiento de su asunto y a raíz de eso la gran mayoría de los poderes judiciales en el país pues empezaron a instrumentar la figura de los jueces de ejecución. Pero otra de las deudas que tenemos con la ejecución penal es comenzar a construir criterios en torno a la ejecución penal y entender, desde mi perspectiva, debidamente el tema de la ejecución penal. ¿No? Creo que ese es uno de los apartados pendientes. Lo vimos muy fácil o se planeó muy fácil la ejecución penal porque se piensa que es un residuo del proceso penal, ¿no? Y que hay que aplicar las mismas reglas, los mismos principios, las mismas interpretaciones en la ejecución que en el proceso penal. Y yo he sostenido que no, no es así y tenemos que construir una dogmática o una parte general para la ejecución penal, ¿no? En realidad es que también esta construcción de una parte general de la ejecución penal que les voy a proponer de una manera muy rápida el día de hoy, pues es pensado no solamente para México, sino para el ámbito latinoamericano, ¿no? Lo platicaba yo con el profesor Arocena de Argentina. Alguna vez tuve también la oportunidad de proponer esta idea en un foro en donde se encontró el profesor Zaffaroni, ¿no? Y creo que tiene una gran capacidad de rendimiento esta propuesta que yo hago. Además, de que también, voy a ser claro en esto, tiene una vocación práctica, ¿no? O sea, todo lo que yo les puedo decir no es meramente dogmática, ¿no? Sobre la ejecución penal, sino que también pretende darnos lineamientos que nos sirvan en la práctica de la ejecución penal, ¿sí? Entonces, digamos que tomemos esto. ¿Y por qué se llama fines y funciones la charla? Disculpen, pero estoy un poco afectado en la garganta. ¿Por qué se llama fines y funciones? Porque de descifrar para qué sirve la ejecución penal y cómo en lo procesal se debe de plantear y de entender, vamos a poder conocer, saber y entender todos nosotros cuál es el objetivo de la ejecución penal, ¿no? Y cómo dimensionar debidamente la reinserción social. Porque, y esto yo lo he sostenido desde que salió la Ley Nacional de Ejecución Penal, por ahí en un artículo que salió en una revista en Chile. Yo, siguiendo a mi querido maestro Francisco Muñoz Conde, yo me permito hablar de que tenemos un ideal resocializador o reinsertante, ¿no? Un ideal reinsertante, yo le llamo. Claro, Muñoz Conde en los 70 hablaba de la resocialización, ¿no? No, no, es ahora la reinserción social como el paradigma de la ejecución. Y en donde además podemos encontrar diferentes vertientes, diferentes lineamientos y además un escaso trabajo respecto a la construcción de los principios y reglas de la ejecución penal, ¿eh? Métanse al Semanario Judicial de la Federación y dense cuenta lo escaso de los criterios que hay en torno a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a pesar que desde el año 2017 ya se está aplicando. Son sumamente escasos. ¿Cuántos libros hay en México para México respecto a ejecución penal? Son también muy pocos los libros realmente especializados, me refiero, en torno a la ejecución penal. Entonces, digamos que yo voy a tratar de darles ahora,
como unos lineamientos que pueden servir para interpretar y para entender la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y una primer cuestión que tenemos que aclarar es cuál es la naturaleza de la ejecución penal. Porque creo que muchos de los criterios van asumiéndose y se van creando en torno a entender la naturaleza de esta ejecución penal. ¿Cuál es, digamos, el primer criterio respecto a la naturaleza de la ejecución penal? El primer criterio que sostienen muchos, sobre todo los procesalistas eh, antiguos, digamos, es que la ejecución penal es la consecuencia del proceso y que por lo tanto se deben de aplicar las mismas reglas que en el proceso. A esto yo le he llamado en varios artículos, me han hecho favor de invitarme a los dos números de aniversario de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y en dicha revista, que además puede ser consultada, las dos revistas, la del 80 y 90 aniversario, uno de la Academia Mexicana y otro de la revista Criminalia, que es el órgano de difusión de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En las dos escribí sobre ejecución y justamente escribí muchas de estas ideas que les voy a plantear ahora, ¿no? ¿Qué sostengo, no? Le llamo yo naturaleza residual de la ejecución penal. Y se entiende que la ejecución penal es un residuo del proceso y que por lo tanto los mismos principios y reglas se deben de aplicar. No, esto me parece que es inadecuado, ¿no? No debe de ser entendido así. ¿Por qué? Por una cuestión muy fácil, simple y sencilla. El legislador mexicano no consideró a la ejecución penal como parte del proceso penal acusatorio. Y esto tiene consecuencias procesales. ¿Con qué fundamento se los doy? Yo, de todo lo que les diga, voy a tratar de darles fundamento en el Código Nacional, ¿eh? O en otras leyes. No es mi intención hacer mera dogmática o solamente soltar ideas que no tengan ninguna vocación práctica. ¿Cuáles son los fundamentos por los que yo sostengo que la ejecución penal es un procedimiento autónomo e independiente que nada tiene que ver, salvo en algunas cuestiones esenciales, con el proceso penal acusatorio? Segundo transitorio del decreto de reforma del 8 de junio del 18 de junio del año 2008. Este segundo transitorio, palabras más, palabras menos, dice: el proceso penal acusatorio contemplado por los artículos 16, párrafo segundo y decimotercero, 17, párrafo tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo de esta Constitución. ¿Qué quiere decir? Ese segundo transitorio establecía cuál era el articulado constitucional referente al proceso penal acusatorio. Si ustedes verifican todos y cada uno de ellos, ninguno habla de la ejecución penal. Por lo tanto, el legislador excluyó la ejecución del proceso penal acusatorio. Segundo fundamento, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece las etapas del proceso: investigación, intermedia y juicio. Y además, el último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el proceso termina cuando la sentencia ha causado ejecutoria. ¿Qué nos dice? Que la ejecución no puede ser considerada una etapa más. De haber sido considerada una etapa, la hubiéramos encontrado en el artículo 211 y además la hubiéramos encontrado como un capítulo más en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿o no? Por supuesto. Esto a mí me lleva a establecer que hay que construir una dogmática procesal para la ejecución penal de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Porque no aplican los mismos criterios y reglas. No tiene una naturaleza residual, esa la excluimos. Es más, el artículo primero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece: esta ley acoge el sistema procesal penal acusatorio previsto en la Constitución, algo así. Oigan, ¿qué implica que que un proceso sea acusatorio? Que hay un órgano acusador, ¿cierto? Y ese órgano acusador asume la carga de la prueba. En ejecución penal no hay un órgano acusador, ¿eh? Entonces, ¿quién asumiría la carga de la prueba? Aquí viene una primer distinción que yo hago en ejecución, a diferencia de de los que creen que el proceso penal es lo mismo que la ejecución. Como regla general, apunten esto, mis queridos amigos y amigas. Como regla general,
La carga de la prueba en ejecución la tiene el promovente. ¿Por qué? Porque ya no hay un órgano acusador en ejecución que asuma la carga de la prueba. Esto dependerá de qué? Del tipo de controversia. Lo vamos a aclarar más adelante. Pero recuerden, en general la carga de probar la tiene el promovente en ejecución penal. Simple y sencillamente porque no hay un órgano acusador. Y claro, alguno me podría decir, oye René, pero el Ministerio Público todavía sigue en ejecución. Sí, pero ya no es órgano acusador. Es un órgano de tutela, nada más el Ministerio Público en ejecución. Ahorita que veamos las partes en ejecución, les voy a decir por qué. Pero el Ministerio Público ya no es un órgano acusador. ¿Por qué? Porque además partimos en términos del 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Constitución en el 20, que establecen que para poder condenar a una persona el tribunal debió haber llegado a la convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, quiere decir que ya tenemos la convicción de culpabilidad en términos del Código Nacional y la Constitución y por lo tanto ya fue rebasada la presunción de inocencia, ¿o no? Ya no hablamos respecto a la sentencia en términos de presunción de inocencia, ojo, porque se llegó a la convicción de culpabilidad. Es decir, partimos de que el sujeto es culpable, no presunto inocente. Oigan, esto nos cambia totalmente entonces la dinámica de ejecución, porque ya no está la presunción de inocencia. Entonces, la presunción de inocencia como regla de prueba, en su vertiente de carga de la prueba, ya no existe. Y por eso la carga de la prueba ya no la tiene el Ministerio Público. Ojo con esto, porque hay jueces que todavía creen que la carga de la prueba en ejecución la tiene el Ministerio Público y no es así, porque dejó de ser un órgano acusador. Entonces, ojo, aunque el primer transitorio dice que se acoge el proceso penal acusatorio adversarial, la ejecución no es acusatorio, la ejecución es meramente adversarial, porque no hay un órgano acusador. De ahí toma lógica, ojo con esto, de por qué los jueces generan la carpeta de ejecución. Como no hay un órgano acusador que genere la carpeta, entonces el legislador, ¿qué decisión tomó? De generar un auxilio judicial mínimo para las partes. Así yo conceptualizo la carpeta de ejecución. La carpeta de ejecución es un auxilio judicial mínimo para las partes, es decir, que el legislador previó que el juez de ejecución genera la carpeta con documentos mínimos para que a partir de ahí las partes empiecen su trabajo en ejecución. Ujú. Porque ya no hay un órgano acusador, evidentemente, que genere la carpeta. Claro, ojo con esto, defensores. Hay que hacer investigación en ejecución y hay que generar actos, por supuesto que sí, por la propia naturaleza, que ahorita vamos a ver las características de la naturaleza. Entonces, primer punto. Oye, es un residuo de, del proceso? No, es un procedimiento autónomo e independiente. Tanto es que el primer auto que emite un juez de ejecución es el auto de inicio al procedimiento ordinario de ejecución. Así se llama. Ujú. Es autónomo e independiente. Segunda cuestión de naturaleza de la ejecución penal que podemos encontrar, mis queridos amigos y amigas. ¿Cuál es? A ver, ¿qué rama del derecho se encarga de tutelar la relación entre el Estado y los particulares cuando el Estado, en el uso de sus funciones, ¿sí? Puede vulnerar la esfera de derechos de los particulares? El derecho administrativo, ¿cierto? Se encarga de tutelar, ¿no? Los intereses de los particulares frente a los actos del Estado. Oye, ¿de quién depende la autoridad penitenciaria? Del Ejecutivo. Si depende del Ejecutivo la autoridad penitenciaria y realiza actos que vulneran la esfera de derechos de particulares, en este caso las personas privadas de la libertad, ¿no lo regula el derecho administrativo? ¿No tendríamos que vulnerar la nulidad de los actos de la autoridad penitenciaria en el Tribunal de Justicia Administrativa? Claro que tiene una vertiente administrativa la ejecución penal, pero
Ojo, tampoco podemos asumir este criterio. ¿Por qué? Porque esto se resuelve con un principio de especialidad. Recuerden que cuando tenemos problemas interpretativos, sobre todo un conflicto de leyes, entran en juego las reglas de la interpretación. Y una de estas es el principio de especialidad. Cuando tenemos un conflicto entre una norma especial y una general, siempre nos debemos decantar por la norma especial. En este caso, la que adquiere norma de especial es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y toda vez que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de los artículos 100 y 101 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, le conceden competencia al juez de ejecución para encargarse del conocimiento de las controversias administrativas y jurisdiccionales en la ejecución penal, entonces el juez de ejecución es el competente. Por lo tanto, si bien un paso natural sería aceptar la naturaleza administrativa de los actos de la autoridad penitenciaria, de esto se encarga el juez de ejecución, no el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero es por un criterio de qué? De especialidad, un criterio interpretativo. Entonces, vean, ya vimos, el carácter residual lo desechamos. El carácter administrativo también. Y entonces la pregunta sería, René, entonces, ¿cuál es la naturaleza de la ejecución penal? La naturaleza de la ejecución penal, y esto yo lo sostengo en mi libro, que pueden encontrar con la editorial CEGI, Prueba y Ejecución Penal, es una naturaleza híbrida. ¿Y qué quiero decir con que la ejecución penal tiene una naturaleza híbrida? Tiene unas partes que se encargan de cuestiones administrativas y otras jurisdiccionales. Tanto es que si ustedes leen la Ley Nacional de Ejecución, habla de peticiones administrativas y de controversias jurisdiccionales. Entonces, toma sentido el aceptar que tiene una naturaleza híbrida la ejecución penal, que involucra controversias administrativas y controversias jurisdiccionales. ¿Cómo podemos identificar unas u otras? Las controversias administrativas, ojo con estos los que están en la práctica de la ejecución. Las controversias administrativas son aquellas que tienen que ver con las acciones u omisiones de la autoridad penitenciaria que puede afectar la esfera de derechos de cualquiera de los legitimados en términos del artículo 108 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Repito, tiene que ver con las acciones u omisiones de las autoridades penitenciarias que pueda vulnerar la esfera de derechos de cualquiera de los legitimados en términos del artículo 108 de la Ley Nacional de Ejecución. No solamente las personas privadas de la libertad, pueden ser sus familiares, pueden ser ONGs, ¿no? También los propios defensores pueden ser legitimados, ¿no? En términos, insisto, del artículo 108 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y las controversias jurisdiccionales, que tienen que ver, en términos del artículo 20 de la Constitución, con la extinción, duración o modificación de la pena impuesta mediante la sentencia que causó ejecutoria. Las controversias jurisdiccionales son las que tienen que ver con la duración, extinción o modificación de las penas establecidas en la sentencia. Y así nosotros podemos entender esta naturaleza híbrida. Ah, ¿hay cuestiones que tienen que ver con el ámbito administrativo? Claro que sí, para las personas privadas de la libertad. ¿Por qué? Porque se encuentran, como le llamaban los penitenciaristas españoles del siglo XIX, en una especial relación de sujeción. ¿Una sujeción de qué? Pues de su libertad frente al Estado, porque está sometida a su libertad deambulatoria por el Estado. Y que se encarga materialmente del cumplimiento de las penas es el Ejecutivo por medio de la autoridad penitenciaria. Entonces, esa relación es netamente administrativa, pero la resuelve un juez de ejecución. ¿Qué tiene que ver? Condiciones de internamiento, sanciones disciplinarias, traslados. Hay una multiplicidad de cuestiones que tienen que ver con el ámbito administrativo del internamiento.
Mientras que las controversias jurisdiccionales son los beneficios, los sustitutivos, ¿no? Porque tienen que ver con la sentencia. Cuando se va a tocar la sentencia, son controversias jurisdiccionales. Ujú. Entonces, vean, ya resolvimos dos cuestiones esenciales. Una, la naturaleza de la ejecución penal es híbrida. Y segundo punto, la ejecución penal no es un sistema acusatorio, sino es un sistema meramente adversarial, en donde la carga de la prueba la tiene el promovente. ¿De qué va a depender? Del tipo de controversia. Ujú. Y así podemos ir entendiendo e interpretando la Ley Nacional de Ejecución. ¿A dónde más me lleva esto? Ve, es que este tema es interesantísimo, ¿eh? Digo, en la hora que vamos a estar aquí, pues no nos va a dar tiempo de ver mucho más, pero que esto, mi intención es que esto le sirva como de líneas, ¿no? A ir explotando interpretativamente para entender la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, ya que vimos esto, es, bueno, ok, ¿qué otra característica tiene? Yo les recomiendo leer, porque digamos, es una cuestión paradigmática, la acción de inconstitucionalidad 61 del 2016, que tiene que ver con la Ley Nacional de Ejecución Penal y que fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque muchos de los parámetros interpretativos que yo considero esenciales para entender la Ley Nacional de Ejecución Penal los encontramos en esa acción de inconstitucionalidad, ¿eh? Creo que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2018 o a finales del 2017, no recuerdo bien. No, pero es la 61 del 2016. Y eso tómenlo como la guía interpretativa de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y además, hay una cuestión que ahí debemos obtener y que es importante, que dentro de la naturaleza de la ejecución penal, una de las características que tiene es que tiene naturaleza premial. ¿Qué quiere decir la Corte con esto? Que los beneficios son premios, no derechos. No se tiene el derecho al beneficio, sino es premio. Y para tener el premio, el promovente debe de acreditar cumplir con los supuestos exigidos por la ley para poder gozar del beneficio o del sustitutivo. No se habla del derecho al beneficio, sino es un premio. Ujú. Por lo tanto, no hay que plantear, ojo abogados, mi cliente tiene el derecho al beneficio. No, 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 no es un derecho, sino debe de cumplir con ciertos requisitos que el legislador decidió. Es más, la Corte lo dice en la 61 del 2016, ¿eh? Dice, es política penitenciaria y quien se encarga de fijar la política penitenciaria es el legislador. Entonces, se debe de cumplir con todos y cada uno de los requisitos que el legislador dispuso para poder gozar de un beneficio. Y claro, la Corte también asume, al igual que el Tribunal Constitucional Español muchos años antes, de que los beneficios no son un derecho, sino son un premio. Demuestra que cumples con los requisitos y lo tendrás, pero no es un derecho. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda, queja, querella, imputación, vinculación, recurso, amparo, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, Europea, Asiática, Africana, Intergaláctica, Interdisciplinaria, Intereuropea, consulta popular o revocación de mandato? Adelante, adelante, Israel. Ya. ¿Qué tal? Ya. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches y buenas noches a los compañeros. Eh, Me causa un poquito de suspicacia lo que refiere ahorita de los sustitutivos penales y o beneficios. Una cosa es un sustitutivo y otra cosa es un beneficio. Lo que usted Claro. dice, premio. Cuando en control, el mismo juez de control advierte en un procedimiento abreviado que no se le conceden sustitutivos penales aun y cuando en el Código Penal se advierte que por la penalidad sí lo pudiera tener,
el juez de ejecución, en términos del 100 y 101, como usted lo refirió acertadamente, pudiera ejercer esa tutela de premios o de derechos, como usted lo refiere, perdón, de premios. Es decir, el juez de control dice, no te doy sustitutivo, aun y cuando la penalidad no rebasa de cierta punibilidad que da el Código Penal. Tú como promovente al juez de ejecución le puedes hacer ver eso y el juez de No, ejecución tiene que... no porque es parte de la sentencia Israel y ahí lo que tendrías que impugnar sería la sentencia. Si dejas que la sentencia quede firme, el juez de ejecución tiene que observar la sentencia en sus términos. Mm, El tema es de sentencia, no de ejecución. ok, pero ya ve que la ley nacional dice que la ley más favorable, el juez de ejecución tiene que aplicar la ley más favorable al sentenciado. Sí, pero respecto al cumplimiento de la sentencia, porque sería tanto como pedirle al juez de ejecución que modificara la sentencia y no podría ser, porque partimos de que el juez de ejecución se encarga de cumplir con las sentencias firmes. Si en la sentencia aún erróneamente se dispuso algo, en esos términos lo tiene que cumplir el juez de ejecución. No puede ir más allá, ¿eh? Ok. Sí, cuidado con eso, porque ese es tema de sentencia. Muchas veces, y esto tómenlo como un tip, muchas veces los abogados vamos a discutir a ejecución cuestiones de culpabilidad, de dolo, de eso es indebido. No pierdan su tiempo con eso ni se desvíen con eso, colegas. ¿Por qué? Porque son cuestiones que tuviste que haber agotado en el juicio y respecto a la sentencia. Esas cuestiones ya no se van a discutir a ejecución, porque lo que vas a recibir es que el juez de ejecución te diga, abogado, partimos de que la sentencia causó ejecutoria. Si causó ejecutoria, es en esos términos que se tiene que cumplir. Si usted no compartía en su momento cuestiones de culpabilidad, de dolo, de imputación en general, entonces eso lo tuvo que haber combatido respecto a la sentencia. Lo mismo pasa aquí, Israel. La única modificación que puede hacer que permite la Ley Nacional de Ejecución Penal es la traslación de tipo. La única. Y ese sí es en beneficio, ¿no? Oye, ¿qué crees? El tipo se modificó o desapareció o se rebajó la punibilidad. Ah, bueno, entonces se tiene que hacer un ajuste ahí, pero nada más. Es lo único que permite hacer la Ley Nacional de Ejecución. Espero haberte contestado con esto. Pero tengan cuidado, no vayan a discutir cuestiones que eran motivo de juicio a ejecución, porque el juez les va a decir, esto ya pasó, yo me encargo de cumplir con la sentencia, ¿no? Hay veces que, ¿qué puede pasar? Muchas veces mandan llamar a sus clientes para la audiencia de disculpa pública, ¿no? Y en la disculpa pública, ¿qué dicen sus sentenciados? Pues yo no fui, pero a ver, si me estás diciendo que no fuiste, pues la disculpa no surte efecto. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las disculpas públicas? Para que surta sus efectos, tiene que aceptarse la responsabilidad en el hecho. Ojo, abogados, cuando lleven a sus clientes a una disculpa pública, aceptar que sucedieron los hechos y segundo, que él participó en esos hechos. Porque además ya está sentenciado. Entonces tengan cuidado, porque si su cliente va a decir, yo no fui, pero pues vengo a cumplir, porque no, pues no se tiene por cumplida la disculpa pública y por lo tanto, al no tenerla por cumplida, no ha compurgado las penas en sus términos. Ojo con eso, cuidado. Sergio, adelante, por favor. Gracias, doctor. Buenas noches. Hola. Mi pregunta es hasta cierto punto similar con quien me antecedió y quizá parte ya esté respondida con lo que usted señaló. En concreto, si determinada persona privada de la libertad solicita un beneficio preliberacional, uno de los requisitos que nos pide la Ley Nacional de Ejecución es que esté cubierta la reparación del daño. Ujú, Normalmente, sobre todo en el sistema acusatorio tradicional o inquisitivo, mixto, se estila en condenar al pago de la reparación del daño moral, material y, en su caso, la indemnización de orden económico. Pero ya no se hace mayor pronunciamiento en términos de la Ley General de Víctimas. ¿A qué me estoy refiriendo? A la reparación integral del daño. Esto es, ujú. no se establece nada en cuanto a las medidas, las 5 medidas que integran la reparación.
¿no? El juez de ejecución, para poder conceder alguno de estos beneficios que establece que esté cubierta esa reparación, puede válidamente en lo jurídico exigir, por ejemplo, esa disculpa pública que usted refería, e ir viendo que la propuesta del solicitante para tener acceso al beneficio cubra además que esa reparación del daño sea integral, aun cuando no se haya estilado en la sentencia de primera instancia y mucho menos en la de segunda instancia. ¿Esto sería jurídicamente válido? ¿Lo puede hacer el juez de ejecución? Totalmente no. O sea, a ver, los jueces de ejecución trabajamos a partir de un título ejecutivo denominado sentencia. Si algo no está establecido en la sentencia, no podemos nosotros hacerlo. Ujú. Ni disponer más. ¿Por qué? Porque estaríamos sentenciando también, ¿no? Y claro, se violaría en perjuicio del sentenciado la seguridad y certeza jurídica, ¿o no? Oye, espérame, pues yo estoy esperando cumplir la sentencia que a mí me pusieron, pero aquí tú me estás ampliando la sentencia, ¿no? Sería totalmente incorrecto hacerlo, ¿eh? Sería totalmente incorrecto ampliar, digamos, los términos de la sentencia. Por eso es que los jueces de ejecución siempre debemos de ser lo suficientemente cuidadosos para cuando una sentencia es obscura, insuficiente, ¿no? Pues cuando la recibimos, pedirle a los jueces de control o de tribunal de enjuiciamiento que nos aclaren, ¿no? Oye, es que para efecto de poderle dar cumplimiento, pues dime a qué te referías cuando dijiste esto o esto, ¿no? Digamos que lo debemos hacer, creo, ¿no? Entonces, bueno, si me permiten tantito, avanzo otro poquito y ahorita conserven sus manitas levantadas y seguimos, porque si no se nos va a ir la hora en las preguntas y todavía me faltan como unos tópicos que quiero tocar muy claros al respecto, ¿no? Ya veíamos la naturaleza de la ejecución penal. Ahora, esto nos lleva también, ¿sí? Todo esto lo pueden encontrar en mi libro, de Prueba y Ejecución Penal de la editorial SEGI. Eh, Esto también implica el conocer que hay controversias administrativas y jurisdiccionales que las partes van a ser llamadas de acuerdo al tipo de controversia. Ojo y cuidado con esto. Muchas veces se quiere trabajar como en el proceso llamando a todos. Y bueno, pues, si no viene la víctima ofendida y su asesor, pues se tendrá por desistidos de sus pretensiones y se continúa la... No, ojo, tan diferente es la ejecución penal que en el artículo 121, primer párrafo, dice la ley nacional, no la tengo aquí porque la dejé en la oficina, pero trataré de referirla de memoria, ¿eh? Dice el artículo 121. eh, eh, en el procedimiento de ejecución penal, podrán participar como partes de acuerdo a la naturaleza de la controversia. Ojo, esto le da sentido a lo que les estoy diciendo hoy de que la naturaleza es híbrida, ¿sí o no? Porque está aceptando que las partes van a participar de acuerdo a la naturaleza de la controversia. Y esto es totalmente correcto y le da lógica a lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a ser las partes en las controversias administrativas? La autoridad penitenciaria y el legitimado, el promovente. Oigan, ¿tendría lógica llamar a la víctima ofendida a una controversia administrativa? Ninguna, ¿verdad? Por eso es que el 121 es muy claro que dice, podrán participar como partes de acuerdo a la naturaleza de la controversia y viene el catálogo de partes. No se vayan con la finta como en el proceso, porque muchos lo están tratando de hacer de llamar a todos. Esto es indebido. Controversias administrativas es autoridad penitenciaria contra promovente. A ellos se les llama. En las peticiones, perdón, en las controversias jurisdiccionales, que son sobre todo de beneficios sustitutivos, ¿quién va a ser la parte? El promovente, que regularmente es la persona privada de la libertad y su defensor, y el Ministerio Público. Ni la autoridad penitenciaria, en tratándose de beneficios, ni la víctima u ofendido, ¿eh? ¿Cómo, René? Tampoco la víctima. No, porque la víctima ofendida solamente tiene participación en ejecución penal
respecto a, a cuestiones de reparación del daño. Y dice la fracción sexta del 121. Y cuando se pueda ver afectado su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia. Solamente cuando se vayan a tratar cuestiones de reparación del daño, como es la cuantificación, restitución cuando se trata de inmuebles o exigencia de pago, se le manda llamar a la audiencia a la víctima. Pero si no se trata de cuestiones sustanciales, yo les llamo de reparación del daño, no hay por qué llamar a la víctima ofendido, porque ya no tiene nada que ver. Ujú. Solamente respecto a cuestiones de reparación del daño. Y excepcionalmente se le llamará a los beneficios cuando sea una libertad condicionada o una anticipada, cuando el promovente solicite el pago diferido de la reparación del daño con fundamento en el último párrafo del 156. Ojo, abogados, ¿eh? Existe la figura del pago diferido de la reparación del daño en la Ley Nacional de Ejecución. Úsenla también. ¿Esto qué significa? Ahí sí hay que llamar a la víctima ofendido, porque como se va a discutir respecto a la concesión o no del pago diferido de la reparación del daño, sí hay que darle intervención en la audiencia a la víctima o ofendido y a su asesor, por supuesto. Ujú. Pero solamente con esa excepción. Oye, René, ¿por qué también dice el 121 que cuando se pueda haber afectado su derecho al esclarecimiento de los hechos y a la justicia? ¿Por qué? Solamente hay un supuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en donde se puede ver afectado el esclarecimiento de los hechos y a la justicia en perjuicio de la víctima, ya que hay sentencia. Sería cuando se plantea, ¿sí? Un reconocimiento de inocencia. Ujú. Cuando hay un reconocimiento de inocencia. ¿Sí? Por eso. Perdón, se me fue el santo al cielo, es que vi que se conectó Esperanza y me distrajo. Saludos, Esperanza. ¿No? Entonces, ¿no? Ahí es donde tenemos esas cuestiones. Ojo, debemos entonces identificar, de acuerdo al tipo de controversia, ¿sí? ¿Quiénes son las partes que van a participar en cada audiencia? Porque si no empezamos a generar caos procesales. ¿No? Oye, llamas a la autoridad penitenciaria a la audiencia de beneficios como parte. Hay algunos jueces que sí lo hacen, otros tantos que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque generaríamos un caos procesal desde mi perspectiva. Sí, a ver, el trabajo en ejecución es en su mayoría documental. ¿Quién genera la mayoría de los documentos que son la base de la acción en ejecución? La autoridad penitenciaria. Si la autoridad penitenciaria genera todos estos documentos y lo llamas como parte, ¿no estás generando un desequilibrio procesal? Por supuesto que sí, porque depende de la autoridad penitenciaria casi todo el trabajo documental que vamos a utilizar para la petición de un beneficio. Y sería generarle un coto de poder, que es lo que se quería evitar con la reforma constitucional. Por eso es que se judicializó la ejecución penal. Ujú. Entonces, de acuerdo al tipo de controversia es eso. Ahora, oye, René, tú nos dijiste que la ejecución no es un sistema acusatorio, porque no hay un órgano acusador y por lo tanto no hay asignación de carga de prueba al órgano acusador, porque no lo hay. ¿El Ministerio Público qué fregados hace aquí? ¿O para qué sirve en ejecución? Ojo, el Ministerio Público en ejecución, mis queridos amigos y amigas, es un órgano de tutela. Deja de ser un órgano acusador para convertirse en un órgano de tutela. Y tiene tres objetos de tutela fundamentales. Uno, tutelar los derechos fundamentales de los intervinientes en el procedimiento de ejecución. Segundo, velar por el cumplimiento íntegro de la sentencia, es decir, el ámbito de legalidad. Y tercero, tutelar el interés público en el cumplimiento de la sentencia. Esos son los tres ejes fundamentales de la labor del Ministerio Público en ejecución. No es un invento mío. Artículo 23 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿eh? Ahí lo pueden encontrar, ahí pueden encontrar el fundamento. Por lo tanto, ¿a qué voy? En las controversias administrativas que yo les decía,
las partes en conflicto, digámoslo, o si seguimos el concepto carnelutiano de litigio, ¿no? Conflicto de intereses calificado por la pretensión de una de las partes y la resistencia de la otra, que después don Cipriano Gómez Lara se lo copió en su libro, ¿no? Bueno, ese concepto de litigio carnelutiano que tenemos, evidentemente lo respetamos. Controversia administrativa es autoridad penitenciaria contra persona privada de la libertad o legitimado. ¿Tendríamos que llamar al Ministerio Público? Sí, pero yo al Ministerio Público en las controversias administrativas le he denominado parte no activa. ¿Por qué parte no activa? Porque los que están en litigio es la autoridad penitenciaria y el legitimado, pero el Ministerio Público debe de estar para efectos de tutela de derechos. Es más, yo en las audiencias, ¿qué le digo al Ministerio Público? Ministerio Público, fuiste llamado, pero no se te dio derecho a ofrecer pruebas ni a generar contradictorio, no. Solamente eres llamado a esta audiencia para efectos de tutela. Cuando tú observes que se están violando derechos fundamentales, la sentencia en sus términos, o que se puede afectar el interés público con alguna de las resoluciones de esta audiencia, en ese momento tú participas. Por eso es que yo le llamo parte no activa, porque solamente entra en juego el MP cuando observa estas cuestiones. Claro, ojo, por el interés público y el cumplimiento de la sentencia, tratándose de beneficios y sustitutivos, sí es parte del Ministerio Público, porque es el que se puede oponer a la concesión del beneficio o del sustitutivo. ¿Sale? Entonces, ojo, vean, cambia la dinámica procesal. Tenemos que, esto tómenlo como una invitación, mis queridos amigos y amigas. ¿A qué? A construir dogmática de la ejecución penal. No lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Tenemos que empezarlo a hacer. Ujú. Porque son temas bien interesantes que tienen que ver con la práctica. Yo espero hacerlo con, o sea, darles a entender que esto también tiene repercusiones prácticas, ¿eh? Espero que así se entienda. Tercer punto, importante, y además esto tiene que ver con la prueba, ¿no? Justamente el domingo, bueno, no sé, métanse en la página del Centro Jurídico Integral de Ciencias Penales y Criminología y en Facebook. Y voy a dar un webinar sobre la libertad anticipada, las estrategias probatorias y la forma de sustanciarlo. Son 3 horas un domingo de 6 a 9, ¿no? En donde vamos a platicar sobre la libertad condicionada y para los que gusten, ahí pueden estar. También métanse a mi página de Facebook, Alfredo René Uribe Manríquez. Bueno, es mi, ahí, yo acepto a todo el mundo, hasta ahora creo que no tengo nada que ocultar, así que yo agrego a todo el mundo, ¿no? Y ahí pueden encontrar mis próximas actividades. O también en Facebook tengo una página que se llama René Uribe. Y ahí subo todo. Voy a participar con el Ministerio de Justicia de Perú, hablando sobre cuestiones penitenciarias. Se acaba de lanzar un diplomado internacional de litigación con profesores españoles, chilenos, peruanos, argentinos. Creo que yo soy el único mexicano que participa ahí. Y bueno, ahí lo pueden ver. Ya hice los comerciales, perdón, querido Manuel, pero ya te había dicho que iba también a hacer mis comerciales, ¿no? Entonces, bueno, ahí pueden ver estas cuestiones. Eh, Tercer punto, hay presunción de inocencia en ejecución penal. A mí me parece una pregunta bien interesante, ¿por qué? Porque si partimos que la persona ya fue sentenciada, ¿no? Y que se rebasó la presunción de inocencia, porque el artículo 359 del Código Nacional establece que para poder condenar a una persona se debió haber llegado a la convicción de su culpabilidad, entonces ya se rebasó la presunción de inocencia, fue declarado culpable y por lo tanto ya no hay presunción de inocencia. Ojo con esto y cuidado, porque incluso algunos de ustedes me dijeron, oye René, pero la Ley Nacional de Ejecución habla de la presunción de inocencia. Es que esto también hay que entenderlo a la luz de la división entre tipos de controversia. A partir de los tipos de controversia, yo construyo todo el discurso dogmático de la parte general que propongo para la ejecución penal. Espero algún día atreverme a sacar mi libro, porque ya ahorita estoy trabajando la segunda edición del de prueba y ejecución y ya se prolongó por mucho, llevo casi un año trabajando la segunda edición. Entonces, el de parte general de la ejecución penal, no sé, hablé con Gustavo Arocena, les decía, y estábamos pensando escribir algo juntos, ¿no? Él es un experto argentino en estos temas también. No sé, estoy pensándolo, espero lograrlo, no sé, en algunos años. Eh, Hay que entender también la presunción de inocencia a raíz de las controversias. ¿Por qué?
Ojo, en las controversias jurisdiccionales, como se trata de la duración, modificación o extinción de la pena establecida en la sentencia, frente a la sentencia ya no hay presunción de inocencia, porque en la sentencia partimos de que es culpable, ¿cierto? De que se llegó a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Claro, también podríamos discutir sobre la palabra convicción, pero está en el Código Nacional y no la pienso discutir ahora, ¿no? Después podríamos generar convenciones lingüísticas, ¿no? Utilizando la teoría del lenguaje para tratar de solventar esto, pero eso ya son pachequeses que a estas horas creo que no vendrían, ¿no? O tendría que ser con una caguama o con un vino para que supiera algo esta charla respecto a ello. No. Respecto a la sentencia, no hay presunción de inocencia, pero ojo, respecto a las controversias administrativas, sí hay presunción de inocencia, mis queridos amigos y amigas. Ujú. A mí, como me gusta denominarle, más que presunción de inocencia, ¿saben cómo vamos a entenderlo o cómo yo sugiero que la entendamos? Como presunción de no responsabilidad frente al acto administrativo. Y me parece más claro, ¿no? Claro, la autoridad penitenciaria le puede imputar algún hecho que tenga una relevancia normativa a la persona privada de la libertad, sí. Por eso hay sanciones disciplinarias. Una forma de imputación, aunque no es considerada sanción, también son los traslados, por ejemplo, los excepcionales establecidos por el artículo 52. Entonces, sí hay presunción de inocencia frente a los actos administrativos, no frente a la sentencia. ¿Esto a qué me ha llevado a sostener? Que la presunción de inocencia en ejecución la tenemos que redimensionar y reentender. Claro, ¿la podemos pasar por la visión poliédrica de la presunción de inocencia? Por supuesto que sí, los tres ejes esenciales. Como regla de trato, sí, la autoridad penitenciaria en los actos administrativos, digámoslo, o controversias administrativas, lo debe de tratar como inocente. Por eso a mí me gusta llamarle presunción de no responsabilidad frente al acto administrativo. En vez de presunción de inocencia, ¿para qué? Para hacer la distinción con la presunción de inocencia en el proceso, ¿no? Pero vaya, podría quedar igual y no pasa nada, ¿no? Es nada más como una idea. Eh, Como regla de prueba, la presunción de inocencia como regla de prueba tiene dos vertientes esenciales, la carga de la prueba y el estándar probatorio. Ya les decía que la carga de la prueba la tiene el promovente como regla general. Ujú. En las controversias administrativas y en las controversias jurisdiccionales. Las controversias administrativas también debo aclarar que se pueden dividir en dos. Ujú. Y esto, la verdad, me lo he sacado a raíz de los últimos 6 años. Tuve mucho contacto con administrativistas y me enamoré del administrativo, ¿no? Entonces, la verdad es que también de ahí me agarré algunas cosillas, ¿no? Y, y yo divido las controversias administrativas en dos. Las controversias de derecho administrativo común, que yo le denomino, condiciones de internamiento, no me dan papel de baño, no me dejan ver a mi familia, o lo que sea, ¿no? Y las controversias administrativas sancionadoras, que son dos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Las sanciones disciplinarias y los traslados excepcionales. ¿Y por qué hago yo esta distinción? Porque en las controversias administrativas comunes, disculpen, la carga de la prueba la tiene el promovente. Pero en las controversias administrativas sancionadoras, la carga de la prueba la tiene la autoridad. ¿Por qué? Porque si le quieres imputar a un sujeto haber cometido una falta para que tenga una sanción, entiéndase, una sanción disciplinaria o justificar un traslado excepcional, la autoridad necesita probar que se dio el supuesto para que venga la sanción. Los dos componentes de la norma, ¿no? Precepto y sanción. Entonces, las podemos dividir. Y la carga de la prueba entonces sería diferenciada. Derecho administrativo común, el promovente. Derecho administrativo sancionador, la autoridad. Ujú. Y en las controversias jurisdiccionales, beneficios sustitutivos, ¿sí? La carga de la prueba la tiene el promovente sin duda. Tiene absolutamente la carga de la prueba el promovente. Ujú. ¿Sí queda claro esto? Claro, ojo, cuando yo hablo de las controversias administrativas sancionadoras, hace 2 años
cuando participé en el Michele Tarufo Evidence Week en Girona. Justamente hablé sobre estos temas del estándar y la carga de la prueba en ejecución, y me observaba un colega muy querido argentino, Nicolás Esquiavo, me observaba, y se los digo porque puede ser un error en mi teoría y que trato de solventar o que quiero solventar, es que él me dice, a ver, René, cuidado, porque cuando tú le pides la carga de la prueba, la autoridad en las controversias administrativas sancionadoras, estarías pidiendo un doble estándar porque después puedes ir con el juez y el juez pedirá otro estándar o otra carga de... Entonces, ahí tiene un problemilla, yo lo sigo sosteniendo porque además me parece muy práctico para entender la ejecución, pero les digo que también puede ser visto este problema y no me gusta ocultarlo porque no se trata de a ver quién tiene la razón, sino construir un mejor modelo. Esa es mi intención en realidad. Entonces ya vimos carga de prueba. Segundo tema de la presunción de inocencia como regla de prueba. El segundo tema de la presunción de inocencia como regla de prueba es el estándar probatorio. Atendiendo entonces a la división que yo estoy haciendo de por tipo de controversia las cargas probatorias, también los estándares probatorios los tenemos que fijar en ello. Controversia administrativa común, el estándar de prueba atendiendo a la condición de vulnerabilidad de la persona privada de la libertad, que es regularmente quien promueve, ¿sí? El estándar yo propongo que sea un estándar bajo, un estándar de prueba bajo. ¿Cuál? El de razonabilidad, que es el más bajo que yo considero se debe de admitir. ¿Esto con fundamento en qué? En el 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que desde mi perspectiva nos permite fijar estándares probatorios, ¿no? Pero ese es motivo de otra charla. Ya después, si Manuel decide invitarme después, lo vemos esto de los estándares y el 261. Entonces, sería ese. Cuando es una controversia administrativa sancionadora, el estándar de prueba tendría que ser el más alto porque la carga de la prueba la tiene la autoridad. ¿Y para qué sirven los estándares de prueba? Entre otras cosas, sirven para disminuir el riesgo de error en la toma de decisiones. A mayor estándar, menor la posibilidad del error en la toma de decisión, supuestamente. Entonces, cuando la autoridad quiere sancionar o trasladar, el estándar debe de ser alto para disminuir el riesgo de error. Entonces, ¿sería cuál? La convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en las controversias jurisdiccionales sobre beneficios y sustitutivos, yo sostengo que el estándar de prueba debe ser el medio, el de probabilidad preponderante o el de la prueba preponderante, el más probable que no. También atendiendo a la condición de vulnerabilidad, pero también al cumplimiento de los requisitos que, como la Corte dijo, tiene naturaleza premial y es una medida de política penitenciaria. Y entonces con eso vamos construyendo los estándares, también los estándares probatorios en ejecución. ¿Ya vieron cómo es bien distinto al proceso penal? Y cómo tenemos que ver la ejecución desde un punto de vista distinto y desde criterios distintos. Esa es mi intención en esta charla. Y disculpen, me habían levantado la mano tres y les dije, aguante, es que si no se me va el santo al cielo y me pierdo horriblemente. Discúlpeme, pero es una cosa de la edad ya. Mari León, adelante. Muchas gracias. Mari León además está, fíjate, doctor, ella está en Hidalgo. Mi estimada Mari, adelante, por favor. Ay, ¿qué pasó? Pero permítanme tantito. Se puede, ya. Deme un Bueno, segundo, buenas María. noches, su señoría. No, Este, me llamo pues René, por nada, favor. ah, a ver, déjese cerrar aquí porque si no, no lo veo. No, yo tampoco la veo, Buenas pero está noches, bien su con que la señoría. escuche. Ah, ¿Sí, sí me escucha? sí, sí, adelante. Este, su señoría, no entendí bien que usted dice nada más la autoridad penitenciaria, pero aquí, bueno, aquí en Pachuca, yo incluso en el juzgado primero y en el juzgado segundo he llevado a algunas audiencias. Piden todo el comité técnico y ha sido, bueno, anteriormente, ahorita con usted no he tenido ninguna audiencia. ¿A usted nada más se presenta el director exclusivamente o se tiene que presentar todo el comité? No, ojo, ojo, Mari. Yo me refiero Eso. como parte, no como prueba. No, como parte, como parte. Como prueba ofrezco las documentales. Sí, pero ¿cómo incorporas la documental?
la documenta, a esa, es a lo que me refiero. Es Por el eso es 383 solicitar del todo el Código comité Nacional. técnico, Sí, pero es como prueba. ¿sí? Es como Ajá, el testimonio, trescientos no como ochenta y parte. tres Y yo estaba efectivamente así hablando es. como parte. Ojo, no hay que confundir los temas. Ah, precisamente por eso es la pregunta, su señoría, porque ahí me quedé como que me quedé y dije, a ver, creo que No, mis escritos a no, lo mejor están mal. no, Dije, ojo, porque porque estamos hablando del 121. ofrezco todo. Sí, del 121. 121. Y además Sí, hay una cuestión así que es. debo de aclarar, porque esto hace una diferencia con la mayoría de los jueces de ejecución del país. Yo soy de la idea de que la prueba se debe de incorporar con las reglas de juicio. Hay jueces en todo el país, y es, Exacto. digamos, es cuestión de criterios que permiten la incorporación como si fuera dato de prueba con mera referencia. Pero uno, la Ley Nacional de Así es. Ejecución no habla de dato de prueba, por lo tanto, la referencia como forma de incorporación, desde mi punto de vista, es incorrecta. Y segundo, si no se va a sustanciar la audiencia de ejecución con las reglas de juicio, en realidad sería una audiencia que no tendría razón de ser, porque si tienes la carpeta de ejecución, pues resuelve desde tu oficina con la carpeta, porque tienes documentos y con eso Sí, bastaría, ¿no? Y perdería toda razón de ser la así es. audiencia. Por eso es que yo Ok. sostengo que la prueba debe de ser incorporada con la regla del 383, es decir, ¿qué dice el 383 del Código Sí, Nacional? Para poder incorporar prueba material o documental, esta debe de haber sido previamente acreditada por medio de testigo perito. ¿Qué hay que hacer? así Los es. ejercicios de acreditación Sí, para sí, poder todos. incorporar la documental. Ok, Porque sí. además hay una cuestión importante que también hace una diferencia de mi criterio con el de muchos otros jueces de ejecución en la República. Yo no estoy diciendo que yo esté bien, ¿eh? Pero es mi criterio de acuerdo a la interpretación que yo hago. Es que, perdón, que se debe de incorporar con las reglas de juicio y además la carpeta de ejecución es de las partes, no del juez. Entonces, lo que se encuentra en la carpeta de ejecución es de las partes, porque si no, esto permitiría que los jueces de ejecución dijeran, ah, a pesar de que las partes no ofertaron tal medio de prueba, toda vez que está en la carpeta y la carpeta es mía, yo lo incorporo para resolver. Y esto violaría el contradictorio y la libertad de prueba de las partes, aunque esté en la carpeta, porque la carpeta es de las partes, no del juez. Por eso es que yo sostengo que la carpeta es un auxilio judicial mínimo para las partes. El legislador que dijo, bueno, juez, ayúdales para empezar su trabajo en ejecución y a partir de ahí las partes hacen todo su trabajo, ¿no? Esto, la verdad es que sí debo de ser claro, los jueces de ejecución en el país estamos como divididones, ¿eh? Con estas ideas, ¿no? Pero claro, pues esto se trata pues, de sostener al menos lo que yo considero, ¿no? Que es lo que yo trabajo en la práctica como juez de ejecución, ¿no? Y claro, pero no estoy diciendo que es perfecto ni que es el único que es lo mejor. Yo hago mi interpretación y por eso trato de sostenerla con los artículos de la Ley Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Para tratarle de dar, digamos, un sentido a la interpretación que tenga una vocación práctica, ¿no? Pero ojo, María, sí hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Estábamos hablando del ciento Sí, veintiuno respecto a las partes procesales, sí, ¿sale? efectivamente, así sí. Me voy Bueno, conforme a la ley y pues que realmente esa era mi duda que tenía, la bueno, verdad, y le agradezco mucho su señoría. no, 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 a sus órdenes, Mari. Eh, Doctor, sí, ¿me si permites quieres, para dar, sí, no sé si exacto, quieras seguir tú adelante o si me permitas, porque hay preguntas también por el Facebook Live, hay compañeros viéndote a través del Facebook Live que te mandan felicitaciones, pero hay preguntas, entonces muchas no gracias. sé en qué Si momento tú quieres, me permitas pasar las preguntas de Facebook Live para que también les demos oportunidad de interactuar o quieres tú continuar y vamos reservando las preguntas. no, mira, si quieres, además atendiendo a la hora, si quieres, entramos con las preguntas y eso, ya nada más ahorita cierro con unas cuestiones y para solventar las preguntas, ¿no? ¿Te late? Claro, y además, doctor, bueno, espero no sea la primera ni la última vez que nos acompañes en Liceo Académico. Escuché sobre tu libro que tienes
Ojalá podamos por aquí presentarlo, retomarlo. Y bueno, pues Claro. vamos a estar invitando al doctor René Uribe a que nos acompañe por Liceo Académico. Bueno, paso a lo siguiente porque hay personas por ahí en algunos grupos de Facebook que te están mandando hasta rosas, emojis de rosas. Pero bueno, paso aquí, dice Anan Michel, y quiero entender que dice, me sentenciaron a la mínima, pagué la garantía. ¿Cómo solicito la audiencia a efecto de que mi cliente quede en libertad? Bueno, para sustanciar una audiencia, las reglas están establecidas del artículo 120 en adelante de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para poder, digamos, gozar de un beneficio, un sustitutivo, se debe de sustanciar por escrito y tiene ciertas formalidades, sobre todo establecidas en el artículo, si no mal recuerdo, 123 o 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hay formalidades para el escrito solicitando un beneficio. Hay que cubrir esas formalidades, demostrar los supuestos o acreditar probatoriamente o con ofrecimiento de medio de prueba, cubrir con los supuestos que tiene la Ley Nacional de Ejecución Penal y ahí se sustanciará. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, del Código, perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene una audiencia intermedia y una audiencia de juicio, la audiencia de ejecución penal, de acuerdo al artículo 126, implica las dos juntas, ¿no? ¿Qué haces? Tú promueves por escrito, con tus medios de prueba, ofreces copias para correr traslado de aquellos documentos que no estén en la carpeta, se corre traslado y el Ministerio Público tiene 5 días para contestar y ofrecer sus medios de prueba. Se cita la audiencia y en la audiencia, ¿qué se hace? Primero se discute sobre la admisión o desechamiento de prueba y después se desahoga la prueba y se resuelve en la misma audiencia. O sea, cambia. La dinámica, si me permiten decirlo, es más pesada en ejecución, ¿no? Pudiera parecer que ejecución es más sencillo o con menos carga, pero es que en realidad las audiencias son más pesadas porque se llevan la intermedia y el juicio en el mismo momento. Entonces eso hace muy pesadas las audiencias de ejecución. Pero sí tendrías que observar las formalidades del artículo 120 en adelante de la ley nacional. Ok. Paso con el siguiente, dice JM Vega. Gracias a todos porque pues está haciendo una magnífica charla, un auditorio al menos de 150 personas ahorita para la hora. Muchísimas gracias, dice JM Vega. Buenas noches. ¿Qué se podría hacer si el sentenciado no tiene recursos para reparar el daño y le procede algún beneficio o sustitutivo de la pena? Ojo, un requisito fundamental es el pago de la reparación del daño. Resulta fundamental. Por eso es que yo les decía que, y la verdad es que lo he visto poco, eh, eh, el artículo 156, último párrafo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que se puede solicitar, en el caso de la libertad condicionada, si no mal recuerdo, el pago diferido de la reparación del daño. ¿Sí? Entonces, yo le sugeriría agotar ello. Claro, esto te implica también esfuerzos probatorios, sí, no es nada más decir, oye, lo pago diferido, no, hay que demostrar la insolvencia, si se propone un plan de pagos, hay que acreditar que se puede cumplir con ese plan de pagos. Entonces, implica también esfuerzos probatorios el solicitarlo, ¿no? Y evidentemente esto se va a solventar en audiencia porque como está también involucrado el derecho a la reparación del daño por parte de la víctima u ofendido, entonces tendría que ser sustanciado en audiencia y bajo un contradictorio porque se puede ver comprometido el derecho a la reparación del daño. Gracias, doctor. Bueno, por aquí Negro Tours dice buenas noches a todos, bendiciones. Yolanda Buentello Ortiz dice saludos desde San Nicolás de los Garzas, Nuevo León. Ella pues es más que nada activista social también y dice interesante tema de gran actualidad donde muchos derechos son violentados por falta de conocimiento o confusión. DMP, pérdida de expedientes. Cuando tenga su libro nos será de mucha ayuda, Máster. Soy una defensora de los derechos humanos y paz. Te manda a decir eso, Yolanda Buentello. Astrid Patrón Heredia dice, como siempre admirado amigo, clara y precisa su disertación, le damos un me gusta. Elisa Conde dice, buena noche.
Dentro de las controversias jurisdiccionales relativas a la libertad anticipada y condicionada, la participación de la víctima puede centrarse en el riesgo objetivo razonable. Ah, buenísima pregunta. A ver, el riesgo objetivo y razonable es un requisito para poder gozar de la libertad condicionada o la libertad anticipada. Es decir, ¿cómo dice concretamente? Creo que es la fracción segunda en el 137 y en el 141, que dice que no exista un riesgo objetivo y razonable para la víctima, ofendido, testigo o quien haya depuesto en su contra con el externamiento, algo así dice. Eh, ¿La víctima tendría alguna participación respecto a ello o no? ¿Por qué? Porque yo sostengo, como les decía hace rato, que la carga de la prueba en ejecución es del promovente. Quien debe demostrar la no existencia del riesgo objetivo es la persona privada de la libertad. No dejo de observar, y esto sí lo debo de decir muy claro, que hay dos tesis aisladas que establecen que tratándose de ese requisito, la carga de la prueba es del Ministerio Público, no del promovente. Sin embargo, no comparto yo esos criterios, esas tesis aisladas, porque creo que no asumen la lógica de la ejecución penal en los términos que yo lo planteo, ¿sí? Para que haya una inversión de carga de prueba, no es a capricho, sino debe de haber una regla que te establezca la inversión de carga de la prueba. Sí, se vio. Y la Ley Nacional de Ejecución no tiene una regla de inversión de carga de la prueba. Es más, el 137 dice, el juez de ejecución verificará que la persona privada de la libertad cumpla con los siguientes requisitos. Y si es que cumpla, pues debe de acreditar que cumpla. Y si vemos la acción de inconstitucionalidad 61 del 2016, toma lógica lo que estoy diciendo. Porque además la Ley Nacional de Ejecución Penal en varios artículos habla del promovente. La lógica es que el promovente asume la carga de la prueba. Si dijeran, oye René, pero es que es imposible que la persona privada de la libertad pruebe el riesgo, no es cierto, no es imposible. Si hay pruebas tendientes a ello, nada más que ojo, hay una trampa. La fracción segunda del 137 y también del 141 hablan de riesgo objetivo. Y el riesgo objetivo no se prueba con periciales en psicología, con cartas de compromiso donde me comprometo a no molestar a la víctima ofendida. Esas, una prueba en psicología es meramente subjetiva. Por lo tanto, no es idónea para acreditar un riesgo objetivo. Un riesgo objetivo, sí existen pruebas. Está, por ejemplo, los actuarios. Hay una carrera profesional que es la actuaría, que son especialistas en análisis de riesgos. Puedes ofrecerlo como perito. Por afinidad también, por ejemplo, los especialistas de la SUMECA son expertos en evaluación de riesgos. Tengo entendido que hay algunas partes de la República Mexicana en donde la SUMECA, a solicitud de los defensores, están haciendo los análisis de riesgo para ejecución, ¿eh? Digo, habrá que ver el criterio que tenga en cada entidad federativa, pero sí hay manera de probar, además por parte del sentenciado. Esa inversión de carga de la prueba sostenida en estas dos tesis aisladas que hay, yo no la comparto por esas razones. De que no obedece a la lógica de la ejecución, de que no hay una regla establecida de inversión de carga de la prueba en la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque lo que pasa es que dicen que se trata de prueba de hecho negativo. Pero a mí me parece que cuando hay inversiones de carga de la prueba es por dispositivo normativo y en la Ley Nacional de Ejecución no existe. Pero aquí también estamos divididos todos los que trabajamos en ejecución, ¿eh? Tengo muchísimos y queridos amigos, jueces locales, jueces federales, que tienen el criterio súper dividido, ¿no? Digo, no sé si decir, afortunadamente son criterios aislados estos de los que les estoy hablando y por tanto no resultan obligatorios. Habrá que esperar cuando salga una jurisprudencia y que ya nos obligue y que a ver qué criterio solventa la tesis jurisprudencial y bueno, ya sería distinto, pero bueno, esperemos, ¿no? A ver qué pasa respecto a ello. Sin embargo, mi opinión es que no. La víctima ofendido, podrías tratarla de llevar para acreditar, pero sí, por ejemplo, esta la tendría que llevar el MP
para que declare y tratar de solventar el riesgo objetivo, pero necesita ser corroborado con otros medios de prueba idóneos, no bastaría con la mera declaración, ¿no? Pero vaya, es un tema debatible y discutible totalmente, ¿eh? Y lo estoy haciendo desde el punto de vista doctrinal, digamos, no lo tomen como una sentencia, una resolución de mi parte, ¿no? Es un criterio dogmático. Ok. No sé, ¿quién más? Mira, pues manda Mari Córdoba, excelente noche. Cada vez son más los que ven por Facebook Live, muy bien. Dice Valeria Flores, dice, una vez cuantificada la reparación del daño y existiendo negativa del sentenciado a cubrirla, el artículo 156 de la Ley Nacional de Ejecución refiere que se observarán las disposiciones relacionadas al procedimiento de multa. En caso de insolvencia del sentenciado, ¿qué hacer para hacer efectivo ese pago? Ah, bueno, lo que pasa es que ahí la Ley Nacional de Ejecución, si no mal recuerdo, contempla que se iniciara el procedimiento de liquidación, que es un procedimiento de carácter fiscal, y girará oficios a la autoridad fiscal, ¿no? Estatal o federal, para que inicie el procedimiento de liquidación correspondiente. Correcto. Olimpia Caballero, excelente su disertación, felicidades, le mandamos saludos. Natalie López Ángeles, excelente ponencia, doctor, saludos. J. Black Red, saludos, doctor, gracias por esta excelente charla. Tu servidor, Lick Becerra, desde Colima Capital, un fuerte abrazo. Luego aquí me pregunta Juanjo Loyola. ¿Se puede solicitar la suspensión condicional de la pena? El sentenciado cumple todos los requisitos excepto el pago de la multa. Fue sentenciado por juicio abreviado, pero se negó el beneficio por la falta de pago de la multa. Ah, ojo. A ver, la Ley Nacional de Ejecución establece en la condicionada que se debe de haber cubierto la reparación del daño y la multa, bajo las modalidades y con las excepciones que la ley establece. Ok, si no ha prescrito la multa y no se ha pagado, es un requisito indispensable, ¿eh? Es un requisito indispensable. Claro, está también la figura de la prescripción, que hay varios modelos en la República, en los códigos penales de la prescripción de la reparación del daño y la multa, ¿no? Hay unas que dicen que prescribe hasta el máximo de la pena, otro hasta el máximo de la pena privativa impuesta en la sentencia, otros, por ejemplo, en el caso de mi estado, que es 10 años para la reparación del daño y 5 para la multa. Por eso es que la ley nacional dice, bajo las modalidades y con las excepciones. ¿Cuáles son las modalidades de pago de reparación del daño? Es, el pago, digamos, de reparación como tal o el pago diferido de la reparación del daño. 156 último párrafo. Y las excepciones es la prescripción. La prescripción es una figura normativa de no exigibilidad. No me puede ser exigible algo que la ley dispuso que después de cierto momento, de cierto tiempo, ciertas condiciones, no me es exigible. Entonces, siempre, antes de solicitar, por ejemplo, un beneficio, fíjense si ya prescribieron, si prescribieron, soliciten la prescripción antes de solicitar el beneficio. No lo vayan a alegar a la audiencia, porque si no está declarado, pues no, no sería aplicable en ese momento. Además de que en ejecución, digamos, las audiencias yo considero son de lite cerrada, ¿no? De pronto, las audiencias se terminan convirtiendo en una cosa distinta a lo que se iba a plantear. Por eso es que están las reglas del 120 en adelante, porque eso conforma la litis en la audiencia. Entonces, no vayan a discutir cuestiones que no fueron planteados. Un beneficio de pronto se termina convirtiendo en una de tutela de derechos o de una controversia administrativa. Eso es inadecuado y no debe de ser. Las audiencias en ejecución son de lid cerrada, por eso está el planteamiento del 120 en adelante de cómo se tienen que sustanciar las controversias. Muy bien. Por aquí nos dice J. Vega, excelente ponencia. Ponentes como el maestro Uribe, bienvenidos al Liceo Académico. Dice Julio Chu, muchas gracias por compartir sus conocimientos, experiencias, su señoría. Saludos desde Cozolecaque, Veracruz, su servidor Julio Chu y Hernández. Francisco Pérez desde Oaxaca, también viendo el video. Ramírez Siul, Carol S.A., Yolanda Buentello, Julio César Chu, Valeria Flores
y excelente, interesante ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos. Carol R. Martínez está viendo, Bajomet Cerrado. Y éxitos y saludos desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Les invito a que activen la campana de sus notificaciones y manden más corazoncitos. Además de que, bueno, esta plática, les repito, se va a ir al canal de YouTube para que la puedan ver cuantas veces consideren necesarias. Doctor, adelante. ¿Qué gustas que pasemos a las preguntas ahora en Zoom o quieres seguir disertando? Creo que por Yo creo nosotros, que bueno, saludos a todos, muchas gracias por los saludos a queridos amigos de Colima, de Quintana Roo, ¿no? De Veracruz, que, bueno, saludos a Veracruz. Y bueno, pues gracias a todos por los comentarios. Entiéndase que la pretensión de esta charla es generar como una base crítica para entender la Ley Nacional de Ejecución, ¿no? Y ir construyendo criterios orientadores para entender y llevar a cabo lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? En esos términos es que yo planteo esto, ¿no? Les doy las diferentes opciones, no solamente les doy, por ejemplo, la interpretación que yo tengo, sino he tratado de marcarles cuando hay interpretaciones en otro sentido ello, porque claro, lo rico de todo esto es discutir las posiciones. Y lo rico también del derecho es que se interpreta el derecho y la interpretación, al menos desde el sentido moderno, como lo maneja la escuela genovesa, pues es la norma es el resultado de la interpretación. Entonces, como habemos intérpretes, pues también podemos obtener normas, ¿no? De un texto normativo. Entonces, vaya, ese yo quiero que sea el aporte, ¿no? No leccionar o decir así deben de ser las cosas porque yo soy el mejor. No, así no son. Además, no es mi estilo, ¿no? Y siempre se aprende de la retroalimentación, ¿no? Y eso es lo que yo quiero que generemos, ¿no? Entonces, pues si quieres, vamos dándole luz a, ¿qué te parece? Unos dos más y y, hasta ahí cerramos. y Me cerramos, ¿no? parece Porque, bien. Bueno, insisto, mi edad ya no me permite estar no te después. preocupes, mira, Israel Álvarez ya participó hace un rato, una disculpa, ya no vamos a darle el uso de la voz, vamos a darle el uso de la voz a Crispín Sánchez y al iPhone de Adel. Adel, a ver como dama, adelante Adel, puede abrir su micrófono y hacer su pregunta al doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Hola. Nada más para a ver si me podría proporcionar de nuevo el nombre de la cuenta de Facebook en el cual dará la conferencia de los beneficios. Es que no alcancé a anotar. Es Centro Jurídico Integral de Ciencias Penales y Criminología. Así lo encuentran Integral, en Centro Jurídico ajá, Integral de Ciencias ujú, Penales y Criminología. Y ahí van a ok, encontrar el póster del webinar, ¿no? Y también ahí pueden encontrar mi libro. Bueno, mis libros, ahí los publico yo con la editorial de este centro, así que también ahí los pueden encontrar. El de prueba y ejecución. Está por aparecer uno sobre compliance, prueba y responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya lo estoy esperando, o sea, ya me dijeron que lo mandaron a imprimir, ya hace un par de días en lo que me llega, va a salir con la editorial Seji, con la editorial Ubiyus, que son con los que yo publico regularmente mis libros. Está por aparecer uno de administrativo sancionador, que es un tochote ahí, con Tirant Blanc. Así que bueno, también ya lo anunciaré en su momento y armaremos presentaciones y eso. Pero ahí puedes encontrar, y también mis actividades ahí con el CEGI, regularmente me hacen el favor y el honor de invitarme, y ahí podemos vernos. Creo que es el domingo veintitantos, 27 creo que es domingo 27 y son de 6 a 9 de la noche. Y ahí me dará gusto saludarlos. Gracias, doctor. Le quiero dar el uso de la voz a mi compañera, la abogada María Jovita. María Jovita, ¿tiene usted alguna duda, algún Sí, comentario sí, antes? muy buenas noches. Una duda, doctor. Bueno, usted dijo que la naturaleza de ejecución penal es una naturaleza híbrida, Ujú. parte administrativa y controversias jurisdiccionales. Lo que viene involucra, lo que viene siendo jurisdiccional, que la carga de la prueba la tiene el promovente en ejecución penal. Y en la parte administrativa,
la carga de la prueba la tiene autoridad. Sí lo entendí, sí se lo entendí correctamente. Sí, nada más hay que hacer una precisión, Jovita, que las Mm. controversias administrativas las divido en comunes Oh, y sancionadoras. En las comunes, la carga de la prueba la tiene el promovente. En las oh, sancionadoras, la carga de la prueba la tiene la autoridad. Pero sí, es básicamente eso. Y claro, Correcto. esto sí, sí, encuentra su fundamento en la Ley Nacional de Ejecución, ¿eh? Porque la Ley Nacional de Ejecución habla de peticiones administrativas y controversias ujú, jurisdiccionales. Claro, alguno de ustedes podría decir, oye, René, pero tú entonces nos estás confundiendo, porque tú hablas de controversias administrativas y controversias jurisdiccionales y la ley dice ujú. peticiones administrativas. Oh, Ojo, habla de peticiones administrativas la Ley Nacional de Ejecución porque son las que se generan ante la autoridad penitenciaria. Pero ajá, dice también la Ley Nacional, si la petición administrativa es resuelta desfavorablemente al peticionario, este podrá acudir con el juez de ejecución generando controversia. Entonces, desde mi perspectiva, si existen controversias administrativas, entiéndase, controversias administrativas derivadas de peticiones administrativas. Por eso me permito hablar de controversias administrativas y jurisdiccionales, para que no crean que lo ujú. estoy engañando, todo lo tengo previsto. Gracias. No, muchas gracias. Hoy se aprendió, bueno, creo que fue mucha información. También me quedó muy claro lo que viene siendo los beneficios que no son un derecho, sino son un premio. Eh, y Sí. también lo que viene siendo pues sí nos hace falta construir una normática de la ejecución penal. La verdad no lo habíamos visto de esa manera y creo que sí fue una información, mucha información nos dio usted y muy excelente. Muchas Y pues gracias, qué sí, amable. no, muchas Pues, gracias, ¿no? Fue excelente. pues miren, vamos ya a dar por concluida la Gracias. conferencia, pues ya es tarde y bueno, nada más rápido, dos breves anuncios y procedemos a la entrega del diploma del reconocimiento al doctor René Uribe. Miren, el día de hoy me reuní con el doctor, mi apreciado doctor Enrique Díaz Aranda. Va a estar con nosotros por Liceo Académico. Está a la venta ya la obra, lo estoy poniendo, estoy mencionando, Teoría del Delito. Va a estar a la venta también el libro El Dolo del doctor Enrique Díaz Aranda y la imputación objetiva normativa del resultado. Justamente los vamos a tener. El doctor Enrique Díaz Aranda manda un saludo a toda la comunidad. Estará presente con nosotros a finales de este mes y tendremos un curso con el doctor Enrique Díaz Aranda que manda a saludar a toda la comunidad de Liceo Académico. Y por último, antes ya de entregar el... Compren los libros, ¿eh? ¿Mande? Es un tipazo, Enrique. Desayuné con él el domingo. Nos Sí. encontramos dando clases en un doctorado Ujú. y el de teoría del delito es una joya. Aquellos que les guste la teoría del delito necesitan comprar el libro de Enrique, ¿eh? Se los De recomiendo Enrique. mucho. Ah, pues qué bueno, ya nos lo está diciendo el doctor René Uribe. Va a estar aquí, va a estar a la venta el libro de Teoría del Delito, autografiado por él. Todos sus tres libros, que ya son obras que se están agotando. Este es recién, recién salido del horno en Editorial Flores. Y bueno, ya nada más previo a cerrar este webinar que tenemos aquí con ustedes, yo quiero pedirles un especial favor por algunas situaciones que se han dado. Mire, estoy compartiendo aquí en pantalla. Este es mi perfil personal, Manuel Camacho, para quien guste seguirme, pero también los invito a que me sigan en esta cuenta que tengo dos en la fanpage, que es Abogado Postulante Manuel Camacho. ¿En virtud de qué? ¿Por qué hago esto? A veces las plataformas como Facebook y a veces llegamos a tener ciberataques. Entonces, puede ser que en algún momento nos quieran deshabilitar la página del Liceo Académico. Por eso les pido que sigan estas dos cuentas, Manuel Camacho o Abogado Postulante Manuel Camacho, porque si en algún momento llegáramos a tener un problema con la página Facebook, las transmisiones del Liceo Académico se harán por esos perfiles. Nada más se los comento esto a todos para que lo tengan presente y bueno, voy a proceder ya a poner en pantalla el reconocimiento que le entrega al Liceo Académico y que le voy a hacer llegar en forma pues digital al doctor René Uribe,
Jovita, si nos auxilia, por favor, leyendo, dando lectura Sí, al reconocimiento del sí. Muy buenas noches. Se otorga el presente reconocimiento al doctor Alfredo René Uribe Manríquez, doctor en Derecho, por haber impartido la conferencia gratuita denominada Fines y funciones de la ejecución penal en México. Ciudad de México, 2 de octubre 2024. Firma el doctor honoris causa y maestro Manuel Pérez Camacho, director general del Liceo Académico MX. Felicidades, doctor Alfredo René Uribe Manríquez, por su excelente disertación. Simplemente fue muy excelente. Ha sido un honor escucharle. Bienvenido a su casa, Liceo Académico. Y muchas gracias. Y muchas gracias a todos, abogados y abogadas, y público en general, por sumarse a la familia Liceo Académico MX y compartan en sus redes sociales para que el conocimiento llegue a más. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas doctor. noches. Que Excelente noche descansen. Muchas para gracias. ti, excelente noche para todos y despedimos la Bye. transmisión. Hasta luego. Adiós, que estén bien. Chao. Chao.